a disponerse a este tiempo de pasar la palabra del Señor. Así que vamos a orar en primera instancia, luego vamos a leer la palabra del Señor y vamos a pasar a las clases correspondientes que tenemos para hoy día. Bien, oramos. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te bendecimos porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna y te alabamos, Señor, te exaltamos porque en tu gracia somos sostenidos. En esta hora queremos, Señor, adorarte con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestra mente, disponiéndola a tu palabra. Señor, necesitamos de tu Espíritu para ser iluminado y comprender tu verdad, comprender quién eres tú, verte más claramente y ser transformado, Señor, por ti. Oramos, Señor, para que seas guardando a todos los hermanos que vienen de camino, aquellos que están delicados de la salud y no pueden venir, Señor, tú seas teniendo misericordia de ellos, restaurándoles, pero también que puedan tener un tiempo a distancia de ver la transmisión y escuchar también de tu palabra. Oramos, Señor, en este tiempo para que nos uses en diferentes áreas y podamos adorarte juntos como iglesia. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito a ponerse de pie y dar lectura a la palabra del Señor en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 5, dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El Señor nos bendiga por medio de su palabra. Pueden tomar sus asientos y las clases pueden ser abiertas, pueden tomar ubicación. Bien, aquí hay más fuego por si acaso, aquí hay estufa, así que por si estaban sintiendo un poco de frío, acérquense nomás, no hay problema. Bien. Y hay lana también por ahí. Bien, vamos a comenzar y a recordar lo que hemos visto hasta este momento, las últimas enseñanzas. Hemos estado hablando del Señor, del Cristo de la gloria, en su encarnación, en su ministerio. Y lo último que hablamos, ¿qué fue? No sé si alguien se recuerda. Muy bien, de las parábolas. Así es. ¿Y qué era una parábola? En términos sencillos, era una enseñanza o una comparación. Es como esto, una comparación. Y el propósito de las parábolas era enseñar con sencillez, pero también ocultar el mensaje. Era el cumplimiento de las profecías que encontramos en el libro de Isaías, que básicamente dice: oyendo no van a oír y viendo no van a ver. El Señor es quien da la iluminación para comprender su palabra y su mensaje. Así que eso es lo que vimos. Hoy día vamos a seguir con el ministerio de Cristo. Tenemos algunas cosas que ver y, como dice ahí, los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Y antes de entrar de lleno a tener una explicación de lo que son los milagros y algunos milagros icónicos y ver cómo, para qué sirven los milagros, para qué sirvieron, cuál fueron su función. Ahí tenemos un pequeño esquema. Nos quedan algunas cosas, como por ejemplo la transfiguración, arresto y juicios, muerte y resurrección. Esos son los siguientes temas que vamos a ver.
Hoy día estamos en los milagros del Señor. ¿Saben ustedes que una de las amenazas grandes a la fe ha venido a ser un movimiento que surgió cerca de los años, o mejor dicho, el siglo XIX, llamado como alta crítica o también llamado cientismo o el razonamiento demasiado lógico? Incluso hermanos que en alguna vez estuvieron en iglesias bíblicas empezaron a través de estudios a cuestionar todo lo que puede significar el uso de, o creer, mejor dicho, textos que hablan de los milagros del Señor. Hay un autor que se llama Rudolf Bultmann, si no mal recuerdo, que decía: ¿cómo es posible que viendo la tecnología, la computación, la televisión, el avance médico, las medicinas, hay creyentes aún en el Evangelio de Cristo que todavía creen que los milagros fueron posibles? Entonces, hablar de los milagros es un tema relevante, por incluso para nosotros que somos de una iglesia fundamentalista que cree que algunos dones han cesado y que fueron parte de la fundación de la iglesia. Aun siendo nosotros, no podemos desestimar el poder sobrenatural, todo suficiente, todopoderoso de nuestro Señor, de nuestro Dios, para hacer milagros. Hay algunas iglesias que han caído en eso también, que piensan, porque un don, decimos que un don de señales, de prodigios, de milagros, puede haber sido usado por Dios en el primer siglo o dentro de las primeras etapas de la iglesia, piensan que por eso el poder milagroso del Señor cesó. No, el poder milagroso del Señor sigue intacto, pero me estoy adelantando. Bien, pregunto, Jesús realizó muchos milagros y se registraron cerca de 37 más o menos en los evangelios, pero no se contaron todos. Hay cerca de 37 específicos, quizás detallados, pero hay muchos más. Vamos a Mateo 11, del 4 al 5. Bueno, leamos del versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Quién puede darle lectura a esta porción de la palabra del Señor? Ya, algo curioso del texto es que, bueno, se menciona un episodio oscuro en la fe de Juan el Bautista. Eso es lo primero, es lo que salta a la vista. Juan el Bautista, el que dijo: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, el que dijo: no soy digno de bautizarte, ni siquiera de atarte las sandalias, y tú vienes a mí para que tú seas bautizado. El que se negó a bautizar al Señor, bueno, aquí en la cárcel, preso, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Bueno, sucede que el Señor, ¿cómo le contesta? Y vemos la respuesta del Señor a los discípulos de Juan. Comenten lo que ustedes ven. Una cosa curiosa del texto es que no menciona la palabra milagro, ni tampoco lo que nosotros podemos asociar con esta idea. Pero sí se ven hechos diferentes, ¿verdad? Se ven hechos que lo que nosotros podemos definir como milagros.
¿Y hacia dónde me dirijo? Bueno, a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos definir lo que es un milagro? ¿Cómo nosotros podríamos definir lo que es un milagro? Entonces, antes de que contestemos la pregunta, avisar que hoy día vamos a tener una clase más abreviada porque tenemos los versículos y también entre ellos también tenemos un cántico de los niños. Así que vamos a parar en algún momento, vamos a cortar un poco la clase, vamos a tener los versículos y vamos a tener el cántico de los niños y que vamos a estar aquí todos juntos haciendo eso. Así que vayan recordando las acciones. No sé si las maestras están encargadas de eso. Así que ahí vamos a ver. Bien, volviendo, eso es un paréntesis. ¿Cómo podemos definir lo que es un milagro? Lo que la ciencia no puede resolver. ¿Ya? Bien. Una señal. Ya, bien, sí. Una sanidad instantánea. Algo sobrenatural. No sé si alguien quiere agregar algo, complementar. Que el entendimiento humano lo sabe explicar. Bien, hay muchas cosas que podemos juntar y descifrar de acuerdo a lo que nosotros entendemos como milagro. Pero hay un hermano que se esforzó en explicar, en explicar y definirlo y darle una especie de definición. Este hermano se llama John MacArthur, no sé si lo ubican, pero es un muy buen hermano. Dice, un milagro consiste en un acto del poder de Dios por medio del cual interviene en el mundo físico en suspensión y en contradicción con la ley natural. Parece trabalengua, pero en otras palabras dice, un milagro es un acontecimiento sobrenatural en la esfera del mundo natural. Y esa intervención, por lo general, salta a la vista con que algo que no es lógico ocurra. Como por ejemplo lo que leímos, que ciegos vean. Y ahí vemos el asunto sobrenatural. Hasta el día de hoy la ceguera no tiene cura. Aquel que es ciego sigue ciego toda la vida. Aquel que es manco, que tiene alguna parte, una extremidad también, una extremidad más corta o atrofiada, también. Quizás puedan haber rehabilitaciones y procesos de movilidad, pero también siguen siendo con esa discapacidad, con ese problema. Entonces, el milagro podemos decir que es una intervención divina por el cual el mundo físico, natural, acontece, se ve como testigo de un acontecimiento sobrenatural. Está sobre eso. Ahora, pero es curioso que nosotros utilizamos la palabra milagro porque lo leemos en la Biblia, ¿verdad? Pero en el idioma original la palabra milagro no está como tal. No hay un equivalente a la palabra milagro, pero sí palabras que apuntan a eso en el idioma bíblico. Entonces, nosotros podemos ver que las palabras comunes y corrientes que en el idioma bíblico se utilizaron para hablar y que nosotros tradujimos como milagro fueron tres. Y hermano Roberto dijo una, que es señal, la otra es prodigio y el otro es maravilla. Entonces, normalmente las palabras en el idioma original de la Biblia se utilizaban estas, y que quizás en alguna acepción o algún tipo de significado apuntaba a lo que nosotros entendemos como milagro. Ahora, ¿eso quiere decir que son distintos hechos? No, estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Solamente esto es un asunto técnico en cuanto al idioma, nada más. Ahora, vayamos a Hebreos. Y un ejemplo de esto es Hebreos 2. ¿Quién pudiese darle lectura? Hebreos 2, del 1 hasta el 4. Por favor.
Bien, la palabra que se traduce como milagros ahí es maravilla, en el original. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Tenemos que entender por qué se utilizan estos conceptos. Bueno, primero porque señal significa indicación de algo. Algo está ocurriendo. Es un mensaje que queremos transmitir y hago algo específico que representa lo que yo estoy diciendo. Es un signo de algo que está ocurriendo de acuerdo a mi mensaje. Por eso se ocupa la idea de señal. Y de hecho quizás viene a la memoria algunos acontecimientos y conversaciones que el Señor tuvo con fariseos que le interpelaban diciendo: muéstranos una señal de que tú eres el Mesías. Muéstranos un signo de que tú eres el Mesías. Una indicación de que tú eres el Mesías. También tenemos la idea de prodigio, un anuncio. Tiene la idea de como un acontecimiento primero, como un anticipo, pero es un anuncio, un anticipo lleno de poder. Y maravilla, lleno de asombro. La idea de maravilla es, estamos llenos de asombro o poderes. También se tradujo en un momento como los poderes manifiestos, las maravillas, los poderes manifiestos. Entonces estas palabras, estos conceptos se utilizan para referirse básicamente a lo que nosotros tenemos como en nuestro idioma la palabra milagro. Ahora, esto es como un poco más tedioso siempre al principio cuando nos introducimos a ver ciertos aspectos, pero es necesario. Es necesario. Yo trabajé en algún momento en la Sociedad Bíblica cerca de 2013 y hasta 2015 y sucedió que siempre cuando uno atendía y se daba el tiempo de conversar con los hermanos, surgían preguntas o a veces venían con ciertas presuposiciones o pensamientos preconcebidos que era necesario a veces dialogar, darse el tiempo. Entonces, de repente estos detalles nos ayudan para tener una claridad en nuestra fe y para cuando sea el momento podamos compartirlo con certeza, podamos compartirlo con seguridad, con firmeza. Ahora, los milagros de Jesús. Podemos ver quizás cuatro puntos en cuanto a los milagros de Jesús. Lo primero, que es un despliegue de su absoluto poder. Segundo, trajeron en ocasiones a personas a la fe, porque es necesario resaltar la palabra ocasiones, porque hubieron personas sanadas que no siguieron al Señor. ¿Se recuerdan los 10 leprosos? ¿Cuántos volvieron? 1. Y el Señor pregunta: ¿y qué pasó con los otros 9? Preparó corazones para escuchar su predicación. Estaban llenos de maravillas, estaban asombrados. El despliegue del poder, de los poderes del Señor. Entonces quedaban atentos. Estos, también es importante decir que estos no convencieron necesariamente a las personas para creer en el Señor, ni en su mensaje del Evangelio. No es sinónimo. No es sinónimo. Entonces, ahí vemos que la prioridad del Señor es mostrar su gracia, trayendo su mensaje del Evangelio de la buena noticia, de la exclusiva buena nueva del Señor para la salvación. No es que el Señor vino necesariamente a hacer milagros, sino que vino a salvar al pecador de su condenación. Y mediante predicaba eso, mostraba obras de gracia y misericordia, que eran los milagros. ¿Ya? Era para mostrar su poder, para mostrar un signo, dar una señal de que era el Mesías prometido, anunciado en el Antiguo Testamento y que muchas veces hemos leído el pasaje de Isaías 61 o 62, no tengo la claridad, pero el que está en Lucas 4, de los versículos 17 al 21. Entonces, vayamos a visitar algunos pasajes de acuerdo a estos 4 puntos. Mateo 4, del 23 al 24. ¿Sí?
Bien, si se dan cuenta, algo que es necesario enfatizar. ¿Qué andaba haciendo el Señor? Enseñando y predicando. Y lo demás vino por añadidura, por su gracia, por su gran bondad, por su compasión, por su corazón tierno. Bien, es una demostración de poder. No había enfermedad, no había diagnóstico que se opusiese y se resistiese al poder del Señor. Eso es lo que está enfatizando acá también. No había condición que estuviese pasando a alguna persona, enfermedad, lo que fuese, incluso posesiones demoníacas. El Señor, con su poder absoluto, deshizo esas obras. Bien, trajeron en ocasiones a personas a la fe. Vamos a Juan 2. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2. Dos 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En esta ocasión vemos que sus discípulos sí fueron movidos por esta señal y creyeron en el Señor. Ahora, pregunto, ¿cuál era la señal de esta boda? No sanó a nadie, pero hizo una señal. ¿Cuál fue? Se había acabado el vino para la fiesta. Y María le conversa a Jesús. Y Jesús le contesta y obedece también y provee para el brebaje de la fiesta. Bien, vamos en este mismo Evangelio, al capítulo 9. Versículo 30 al 33. Al 33. Si alguien quisiese darle lectura. Bien, esto es maravilloso, porque el mismo ciego está dando defensa de la bendición que el Señor hizo sobre su vida. Entonces estamos hablando de esto imposible. Aquí tenemos los dos grupos. Los fariseos que se resistieron a creer y estaban cuestionando el milagro. Dicen, di la verdad. No seas mentiroso. ¿Cómo que te sanó él? Bueno, y el ciego que ahora veía respondió. Entonces vemos el joven que creyó y los fariseos que no creyeron. Tenemos los dos grupos. También preparó corazones para escuchar su predicación. Vamos a Marcos. Marcos 12, al versículo 15. Dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La idea acá fundamentalmente es mostrar que aquí nuevamente se muestra la idea de la palabra conjugada en que hubo un asombro y su sabiduría fue demostrada con poder, lleno de poder, sí, bien digo. Bien, sigamos. Estos no convencieron necesariamente a las personas para creer en el Señor. Y ya vimos un ejemplo, pero aquí hay otros versículos, podríamos visitarlos. Vamos a Mateo 13:58.
Bueno, leamos desde versículo 53, dice. ¿Quién pudiese darle lectura? 13, del 53 al 58. Y aquí vemos una resistencia al poder del Señor, una resistencia a las señales, a las maravillas, a los prodigios del Señor. Por lo mismo, el Señor decide no hacer muchos milagros. Pero aquí, nuevamente, un texto dentro de un contexto, vemos que se conocía la familia del Señor. Es impresionante. Tenía hermanas el Señor, medias hermanas, de parte de María y José. Bueno, eso es importante, pero dice que ahí no hizo muchos prodigios o muchas maravillas. Ahora, pregunto, antes de avanzar en la siguiente diapositiva, he mencionado que los milagros funcionaron con el propósito de mostrar que el Señor era el Mesías, pero ¿qué más podemos decir de eso? ¿Para qué funcionaron los milagros o los prodigios, las señales, las maravillas de parte del Señor? Sí. Entonces estaba mostrando su deidad, su deidad, su poder. Entonces, la siguiente diapositiva fundamentalmente resume eso. Los milagros de Jesús demuestran su deidad, su origen sobrenatural, que está por sobre esta naturaleza, sobre esta creación, su poder como creador y su autoridad como Señor soberano de toda la creación. Entonces, diciendo eso, es importante no solamente aceptar que el Señor Jesucristo tiene un registro histórico en nuestra humanidad, en nuestra historia, sino también es importante señalar que no podemos olvidar que es un Señor milagroso, lleno de maravillas. ¿Por qué? Porque si aceptamos solamente una identidad de parte del Señor, estamos negando la deidad de Cristo, si no aceptamos su poder soberano, su poder creador, su poder divino, su poder que da vida, su poder lleno de gloria que hace maravillas entre los mortales. Creer en el Jesús histórico y no creer en el Cristo divino es una contradicción en sí misma, dice. El no creer en que Dios hace milagros es oponerse a su divinidad que trae juicio sobre sí. Un juicio severo cuando dudamos del poder milagroso del Señor, no solamente en ese entonces, sino también ahora. De hecho, nuestra salvación es por un hecho sobrenatural de Dios. Nosotros no convertimos nuestros corazones en corazones de carne que sienten y palpitan por Dios, sino que ha sido Dios que puso su Espíritu sobre nosotros y en nosotros para darnos un corazón que vibre para Él. Entonces los que rechazaron y ahora rechazan también sus milagros serán juzgados con severidad. Vamos a Mateo 10, y tenemos una porción media extensa. Y con esto yo creo que vamos a ir finalizando. Mateo 10, versículo del 1 al 15. Si alguien pudiese darle lectura, por favor.
En este pasaje encontramos varias cosas interesantes. La palabra del Señor está llena de sabiduría, pero tenemos que ver algo importante. Y lo voy a plantear con una pregunta. ¿Por qué vendría el juicio sobre esa ciudad o sobre aquellas personas que rechazaran el mensaje de Jesús? Están rechazando finalmente a Dios y sus señales que lo autentifican como el Salvador del mundo. Y no solamente como el Salvador, sino como Dios. Entonces están rechazando sus obras, están rechazando su gracia. De hecho, el versículo 8 dice, den de gracia, al final. De lo que ustedes recibieron de gracia, den de gracia. Entonces, al final, ¿qué estaban rechazando? La gracia de Dios. O sea, yo te quiero sacar del problema en el cual tú estás metido. No, déjame así. Es similar a ello. De hecho, se me ocurre que es similar cuando hay alguien adicto a algo. ¿Cuál es el primer consejo que se le da? Que él debe querer rehabilitarse. Es imposible que se rehabilite a alguien que no quiere. Entonces, en este caso, el mensaje viene a nosotros, nos presenta la gracia de Dios, y si el Señor vivifica nuestros corazones, respondemos. Si no, seguimos bajo este juicio tremendo. Entonces, finalmente decir, aquellos que rechazan los milagros de Jesús, están rechazando quién es Él, están rechazando su evangelio, están rechazando que Él es Dios, y están rechazando finalmente todo lo que significa Dios, todo lo que implica nuestro Señor. Y es por lo mismo que siguen bajo esa sentencia y ese juicio. Ahora es importante para nosotros entender, preguntar, ¿nosotros podemos ver maravillas de Dios hoy? ¿Podemos ver prodigios del Señor hoy? Sinceramente, hermano, no hay que tener miedo para decir amén. El hecho sobrenatural de Dios sobre nuestra vida siempre ha estado desde que nos salvó. De hecho, que hayamos pasado, algunos de nosotros, de un contexto carismático, pentecostal, a una iglesia más ordenada en ciertos sentidos, en ciertos aspectos, que estudian la Biblia de una forma distinta, no eliminan la gracia de Dios que hemos recibido desde siempre. Y los dones, bueno, los dones entendemos que están sujetos a la soberanía del Señor, y si hemos visto que cesaron algunos, bueno, cesaron. Pero eso elimina el poder soberano de Dios. No. Ahora también tenemos que aceptar cuando el Señor dice que no, es no. Y ahí también se tiene que escuchar fuerte el amén. Cuando el Señor dice que no a una respuesta frente a una necesidad y una adversidad, Señor, multiplica, o Señor, provee sanidad, Señor, trae un órgano nuevo, y el Señor dice, no, vas a tener que aprender a vivir con eso. Mi gracia te va a sostener. Amén, Señor. Y con lo que implica te voy a servir. Entonces aquí vemos que el Señor es soberano y hace como Él quiere, pero es importante que nosotros aceptemos todo lo que es Dios. Que el Señor nos ayude a no ser incrédulos y a tener un corazón que confía en sus manos poderosas, llenas de maravillas. Y bueno, tenía lo último, que eran ejemplos de los milagros de Jesús, pero por honor al tiempo vamos a finalizar ahora. Vamos a pedir a las clases que puedan volver y tener este tiempo que hace rato no lo teníamos. Y bueno, el texto para nosotros, antes de que se me olvide, que siempre se me olvida, desde cuando estaba en la clase de los jóvenes, se ríe la hermana Marita. Cuando me lo aprendía bien. Versículo 4 del capítulo 11 de Mateo. Respondiendo Jesús les dijo,
Id y saber a Juan las cosas que oís y veis. Mateo 11, versículo 4. Fue el principio. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser dar los versículos y por último vamos a estar con el corito. Vamos a partir al revés que la última vez, así que la clase de adultos se pone en pie. Damos el versículo 11, capítulo 11, versículo 4. Se dice Mateo 11, versículo 4, y después el texto y nuevamente la referencia. Vamos a la cuenta de 1, 2, 3. Mateo 11, versículo. Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Jesús las cosas que oí y veis. Amén. Bien, muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Ahora la clase de hijos de David. Amén, amén. Un aplauso, un aplauso. Y las ovejitas del buen pastor. ¿El corito? ¿Sí? Sí, ya que pasen las clases de los niños, ovejitas e hijos de David. Vamos a pedir que la iglesia se ponga en pie, por favor. Era un muchachito que
a terminar este tiempo en oración. Pastor Matías, por favor. Estamos liberados para el receso.